Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras. Esta mañana aquí en Mesa Central, Angélica Bulnes, bienvenida nuevamente. Buenos días otra vez. ¿De qué vamos a hablar en el Rat Pack de hoy? Con los plazos cada vez más ajustados, sigue la tramitación de la reforma previsional. Y la pregunta de fondo es, ¿la dejamos o no la dejamos para marzo? ¿Queda para marzo? Esa será la pregunta. Es muy temprano y le toca madrugar nuevamente a José María del Pino en Washington. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Hola, Iván. Hola, Coneja. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, José María. Yo pensé que ibas a estar desde la Casa Blanca, donde has estado todos estos últimos días. Sí, pero es que son las 6 de la mañana. Sí, todavía no lo dejan entrar. Ni Donald Trump está levantado. ¿De qué vamos a hablar, José María del Pino? Bueno, hoy día precisamente vamos a hablar del huracán Trump, sus primeras 48 horas de vuelta en el poder, 42 órdenes ejecutivas firmadas, algunas borran temáticas de Joe Biden, son en total 200 temáticas distintas reguladas, 115 nombramientos en sus primeras 48 horas, 2 conferencias de prensa y el caos que se produce en la Casa Blanca cuando a las 11 de la mañana cierran las puertas con llave los que salen de la administración Biden y a las 12:02 entraron los de la administración Trump. Vamos a hablar de todo eso desde Washington con José María del Pino, pero partamos por la pregunta. 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Queda para marzo la reforma de pensiones, Angélica Bulnes? Mira, hasta ayer todo iba como se esperaba. Llegó hasta el Congreso el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, para dar su opinión sobre si la propuesta previsional es sustentable en términos fiscales, y ahí, ante una atenta Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe con 11 observaciones a la propuesta. Dijo, son todos riesgos abordables, no insalvables, y agregó que también hay riesgo en caso de no hacer una reforma por la mayor presión fiscal que existiría por la PGU. El trabajo del Consejo Fiscal Autónomo fue destacado en general bastante transversalmente por propositivo, por haber presentado no solamente sus observaciones, sino que formas de mitigar los riesgos. Además, tal como describía ayer Marily Líders acá, con muy poco tiempo para prepararlo. Así que yo creo que si hay una institución que como que con todo esto se ha prestigiado, es el Consejo Fiscal Autónomo. Se hizo conocida y además lo hizo bien. O sea, claro, llegó con propuestas, con mitigaciones. Sí, era muy claro todo. Bien interesante. Entre las preocupaciones de este órgano, de fondo, está siempre la idea sobre la que viene advirtiendo en el último tiempo. No hay plata, o al menos no hay suficiente plata. Y lo primero que planteó es que la fuente de ingresos permanente adicional para financiar los gastos de la reforma viene de la Ley de Cumplimiento Tributario. Y hay dudas sobre cuánto y en qué plazo esa ley va a poder recaudar lo que quiere. Entonces, el Consejo, a partir de eso, propuso partir con un nivel más bajo de compromiso fiscal, ¿ya? Y activar automáticamente su aumento en la medida en que se vayan cumpliendo ciertas metas. ¿Ya? Entre otras cosas, porque son 11 indicaciones, no tendríamos tiempo, o sea, 11 propuestas, no tendríamos tiempo para revisarlas todas, pero también pidió más mecanismos para monitorear de manera más integral el Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAP, que es a donde va a ir la plata del préstamo, cada cotizante, el 1,5% que pone en préstamo. Entonces, que hay que monitorear de manera más integral la deuda de este ente, que tal como destacó el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, va a llegar a administrar recursos equivalentes a más del 15% del PIB. Y claro, entonces un montón de plata. Entonces que representa un tipo de deuda del fisco hacia... Exactamente, y entonces como que tiene que estar bien acreditada y bien monitoreada esa deuda, por lo que pidió una gobernanza de muy alta calidad, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Claro, sugiere que se equipare, y eso entiendo que va a ser recogido en las indicaciones, que se equipare a cómo se nombran los consejeros del Banco Central. Claro, exactamente, porque ahora era por duplas, como que se mejore la gobernanza, una serie de cosas. Perdón, el 15% del PIB. Es impresionante, yo encontré Son como 45.000 millones de dólares, se puede dar harta plata. Ya, el gobierno se abrió a darle una salida a la mayoría de las observaciones que hizo el Consejo mediante las indicaciones que va a presentar. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó extender la gradualidad para el aumento de la cotización adicional de un 7% en caso de que efectivamente la Ley de Cumplimiento Tributario no logre recaudar lo esperado en sus primeros 3 años y pasar de 9 a 11 años. Ya, o sea que en vez de hacerlo en 9, en vez de completar 7 en 9, en 11. Si no cumple, se tiende. Ya. El presidente de la Comisión de Hacienda, que es el senador Evópoli Felipe Kast, me decía, afortunadamente tenemos un ministro de Hacienda que cuando le hacen observaciones de este tipo no se enoja, no se contraría, sino que las escucha y las incorpora, como destacó. Yo creo que Mario Marcel no se enoja nunca. No sé, pero bueno, lo destacó el senador Kast. ¿Pero tú lo has visto enojado? Yo he visto a gente de su entorno, ¿no? Pero a él no. Ya, sí, es cierto, tienes razón. Ya. Bueno, pero
Ya, no nos pongamos ingenuos tampoco. No, claro. No seamos guaguas de pensar que todo esto está ocurriendo sin tensiones, sin nervios de último momento y sin sospecha. La tramitación ayer se complicó, se tensionó. ¿Por qué? Por los plazos. ¿Ya? Porque la idea era que esto saliera de la Comisión de Trabajo, ¿ya? Y pasara ahora a la Comisión de Hacienda como volando. Que se presentaran indicaciones nuevas, acotadas, que no se volviera atrás sobre lo que ya se había visto en la Comisión de Hacienda, porque además también, piensa que la Comisión de Hacienda está compuesta de manera bastante parecida a la Comisión de Trabajo. Está en la Comisión de Trabajo el senador Luciano Cruzcoque, Bópoli, acá está Felipe Cast, está Gastón Saavedra, acá está Ricardo Lagos Weber, que además estuvo muy... siguió la tramitación y participó de la negociación también. O sea, ha estado muy encima. Claro, está Juan Antonio Colombo en la Comisión de Trabajo, que le cede el puesto en la Comisión de Hacienda a Javier Macaya. Entonces, más o menos están representadas las mismas fuerzas. Entonces, nos volvamos para atrás, que pase rápido por la Comisión de Hacienda, y la idea es que llegar hoy día a la sala desde Hacienda, que pasara volando por Hacienda. ¿Ya? Pero eso no va a pasar. Y hoy día se votara en la sala para que después pasara a la Cámara. Ese era el plan. Ese era el plan. Ya, pero ese diseño de alguna manera asumió que la poderosa Comisión de Hacienda se iba a portar como un poquito como un buzón. La Comisión de Hacienda, hay que entender, las comisiones de Hacienda, tanto en la Cámara como en el Senado, junto con las de Constitución, Legislación y Justicia, son las cámaras más poderosas. Mucho pasa por ahí. Prácticamente todo pasa por ahí. Exactamente, ya. Y por lo visto, la Comisión de Hacienda no se va a portar así, o al menos así lo ha dispuesto su presidente y sus pares de Chile Vamos, que son, ya dije, Javier Macaya y el presidente del Senado, José García Herminut, ¿ya? Además de Ricardo Lagos Weber y José Miguel Insulza. Entonces, el gobierno quiere que esto salga antes, lo más rápido posible, para que no se desordenen las huestes, que se desordenan, y porque además la Cámara no ha dado la unanimidad para poder sesionar la próxima semana, que es semana suspendiendo distrital. La distrital. Claro, entonces estaba listo para ingresar las indicaciones, haciéndose cargo de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Ayer en la tarde. Ayer en la tarde. Pero lo que pasó es que en la comisión los senadores de Chile Vamos empezaron a exigir más tiempo, empezando por el presidente de la instancia, y el primer argumento, nada menor, es que no había llegado el informe de la Comisión de Trabajo. O sea que la propuesta que salió de la Comisión de Trabajo todavía no había llegado. Físicamente hablando. Que ya te dije, son 4 tomos de 700 páginas que están siendo revisados con muchos ojos, con lupa, porque son aspectos súper técnicos. Claro, y ahí es donde algunos senadores del oficialismo dicen, ¿para qué 700 páginas? Porque Hacienda tiene que revisar solo la parte que le corresponde a Hacienda, no tiene que revisar el trabajo político que ya se hizo. Exacto, sí, se supone que, y por eso importa que esté representada la comisión más o menos de manera parecida, se supone que todos llegaron a un acuerdo. Entonces tienen que revisar las 50 y tantas que haga las indicaciones del ministerio. Entonces ahí empiezan algunos en el gobierno a decir, están demorando el asunto. Por eso están haciendo 700 páginas en vez de 50. Claro, quieren demorar y empieza la molestia. Lo que plantea el senador Cast es que hay que revisar, esto se va a revisar hoy día, mañana, el sábado y el domingo si es necesario. O sea, se va a revisar con toda la diligencia que se requiera y se estaría votando el lunes, de tal modo de llegar a la sala el mismo lunes o el martes. Y pasaría a la Cámara el miércoles, o sea, ya con los plazos. Que sean 5 días en vez de 1. Claro. Pero yo creo que ni la Comisión de Trabajo tuvo esos. Pero porque lo que pasa es que ya no se puede, o sea, si no se vota hoy día o mañana, ya no se vota hasta el lunes, porque no se va a votar el sábado y domingo. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿no se puede votar el sábado y domingo? Entiendo que no, como que no se podría votar, porque no puedes llamar a la sala. Podrían votar ellos, pero no llamar a la sala. No llamar a la sala. Por eso, entonces se debería en la sala el lunes. O si se demora, martes, ¿ya? Y claro, y eso ya con los plazos muy estrechos y con el receso encima. Y además con la dificultad adicional que en la Cámara no hay la unanimidad que se necesita para sesionar la próxima semana, por lo que el presidente Boric posiblemente tendría que utilizar la atribución constitucional que le permite obligar a una de las cámaras a sesionar. Ayer Álvaro Elizalde lo dio por hecho. No lo han hecho formalmente, pero lo dijo que si los plazos se postergan, que entonces también eso es como una presión, se va a ejercer esa atribución constitucional que no es agradable, nunca se ha utilizado y de todas maneras es, como tú decías ayer, es el presidencialismo manifestándose la fuerza que tiene. Ya, se quejó de hecho la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, que los tenían en ascuas,
que los tenían sin saber qué iba a pasar. Entonces fueron al Senado con el secretario de la Cámara a preguntar. Ya, y ahí se determinó que se suspendía la sesión de ayer, de hoy. La que estaba convocada para votar hoy día en la sala. Claro. Ya, ahí se suspendió. Ya, y mientras todo esto ocurría en el Senado, la ministra Jara ocupó buena parte del día en la Cámara. No fue a la sesión cuando estuvo el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Ya? No estaba ahí porque estaba en la Cámara. Ahí está el ministro Marcel, digamos. Claro, estaba el ministro Marcel escuchando lo que proponía el Consejo, pero la ministra estaba en la Cámara tratando de desactivar los descuelgues y los desánimos en las distintas bancadas oficialistas en relación a la propuesta. Le fue bien con el Frente Amplio. A los representantes de ese partido, la verdad es que no les está resultando fácil aprobar esto. Ya no es la reforma tan distinta a la que habían, que la que soñaban, en que ellos iban a ser como los autores y autoras del fin de las AFP. Eso es lo que ellos se vieron en la foto firmando, que no es precisamente esto. Y lo que querían era introducir una moción para separar la industria que mandaba todo a la mixta. Conversé con varios parlamentarios del Frente Amplio esta semana y desde el comienzo me decían que ellos no iban a votar esto, o sea que no iban a votar en contra. No iban a votarlo con B larga, digamos. No iban a... Claro, no iban a echarlo para abajo, que lo iban a apoyar, pero me decían además, pero no me pidan que lo haga con la cara llena de risa tampoco, o sea... Déjenos hacer nuestro punto. Entonces, la manera de hacer eso era, como el derecho a pataleo, exigir que se votaran aparte algunas materias en relación a la AFP, que se votaran de manera separada. ¿Y cuál era el riesgo de eso? De que si hacen eso, bueno... No estén los 78 votos y termina yéndose una mixta. Y si hay una mixta, dice que ya esto pasa para marzo. Una pregunta. Es poco habitual, muy poco habitual, si este proyecto se vota como un todo en la sala de la Cámara, en tercer trámite. Entiendo que es muy poco habitual. Entiendo que la Cámara normalmente se reserva el derecho de analizar algunas cosas, revisar, porque dicen porque además el proyecto es totalmente distinto al que la Cámara aprobó hace 2 años. Pero podría ser que el gobierno consiguiera que lo votaran sin... Claro, porque si tiene la mayoría suficiente, puede hacerlo. Claro, si tiene una mayoría, que en este serían 78 votos. Exacto, porque es quórum calificado. Porque hay gente que no va a aceptar eso, como por ejemplo los republicanos. Claro. Y hay después, bueno, lo que te iba a decir es que finalmente el Frente Amplio salió a decir, vamos a apoyar esta propuesta. Negociaron con el gobierno que algunas de las cosas que ellos quieren entren como indicaciones, en las indicaciones que el gobierno va a hacer. Las indicaciones de ahora. Claro, que pueden caer las indicaciones. Igual si pedían votación separada también se iban a caer, pero por lo menos que quede establecido el punto. Eso fue un poco la negociación, para no terminar en una mixta. Pero hay descuelgues en las distintas bancadas. Carmen Hertz en el Partido Comunista, Marco Ilavaca en el Partido Socialista, en el PPD está, la bancada PPD está más revuelta. Ayer lo del Frente Amplio alineó, ya como que se han ido alineando, por eso es que también estaban tan interesados en que se votara cuanto antes, porque esto se alinea en un día, se desordena en otro. Pero ¿qué es lo que piensa la ministra Jara? Al otro lado también hay descuelgues a todo esto. Por supuesto. Camila Flores en RN, Cristian Lavé en la UDI. Cristian Lavé no va a votar a favor de ninguna manera, entiendo. Claro, porque además también lo que yo te planteaba, ayer hubo un debate entre Ignacio Briones y Gonzalo Lacarrera, que es diputado. Y entonces lo que planteaba es, esto no trancen más con la izquierda, esperemos el próximo Congreso que vamos a tener mayoría y hacemos la reforma completa como la queremos. Un plan. Ese es un plan. Entonces, por los dos lados hay tensiones, pero acá, en el fondo, la discusión en este momento, la discusión es los plazos. Mira, hay que ir con velocidad y por un camino estrecho. Por eso yo al principio del programa decíamos, Indiana Jones la tenía más fácil que la reforma de pensiones. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El que ha sido camino ancho y velocidad a fondo, con el acelerador a fondo, es Donald Trump en sus primeras 48 horas, José María del Pino. Sí, claro, es que nos ha bombardeado de cosas. Esa es la verdad, ¿no? Él ya está diciendo que es el presidente que más ha hecho en su primer día en la Casa Blanca. Yo quiero partir contándoles que entré a la Casa Blanca más o menos el lunes a las 12:30 del día. El personal andaba aún con credenciales provisorias, había oficinas sin muebles. De hecho, el equipo de prensa nos estaba preguntando a los periodistas qué es lo que significaba que el presidente lo cubriera un pool de prensa, que es una palabra muy técnica, pero cualquier encargado de prensa debería saber lo que se trata de un pool. Más allá de esas improvisaciones y esas anécdotas, a las 11 de la mañana el día lunes, el personal de la administración Biden cerró las puertas del ala oeste y se fue.
Y a las 12:02, justo en el momento en que juró Donald Trump, se abrió la puerta de acceso noroeste de la Casa Blanca para que entrara el personal de la administración Trump. Y cuando llegamos a la Casa Blanca, todo estaba patas para arriba, pero ya sabíamos, sin duda alguna, que iba a llegar un día muy intenso. Muy intenso. Las primeras 48 horas de Trump en el poder fueron un vendaval literal de medidas, decisiones y para muchos, hay que decirlo, provocaciones. Trump llegó empoderado, rodeado de leales, con una misión y objetivos claros, muy lejos de aquel Trump que asumió el 2017, cuando, recordemos, el Partido Republicano le puso las estructuras administrativas a su gestión y él al final terminó echándolos a todos uno a uno. Ahora no, ahora llegó con su grupo de leales a gobernar los Estados Unidos. Entonces, hoy quiero hablarle de algunas de esas medidas que pueden haber quedado en el tintero o de los énfasis que la misma administración Trump nos ha dicho a los periodistas que hemos estado ahí los 3 primeros días de su mandato. Una de las primeras órdenes ejecutivas que decretó Donald Trump fue una que borró de un plumazo 78 temáticas en las que Joe Biden había dicho que era su legado. Y entre ellas, la más importante era la del nuevo trato verde, la de la transición energética. Y el Drill Baby Drill, que lo dijo en su discurso de inauguración Donald Trump, pero que después además lo ha vuelto a repetir 3 veces más en 2 conferencias de prensa. Nosotros lo vamos a traducir como perfora, perfora, perfora. No vamos a traducir baby porque en español puede no sonar muy bien, ¿no es cierto? Habla de un cambio de énfasis en la política energética de los Estados Unidos, porque iban camino a una economía cero emisiones, que digámoslo en Estados Unidos parece muy lejano, pero ese era el objetivo de Donald Trump, y ahora más bien estamos entrando a un regreso a que la energía da lo mismo cuál es su origen, ¿no? Trump quiere volver a perforar petróleo, defiende el fracking, que es una técnica para reutilizar pozos de petróleo muy antiguos que ya están muy explotados, ¿no es cierto? Se perfora de manera lateral, se le mete presión. ¿Cuál es el problema del fracking? Deja inservibles esas tierras, se producen temblores permanentes y hay vastos sectores de Texas donde ya ni siquiera se puede vivir. Ahora, también ha dicho que si tiene que usar carbón lo va a usar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos podido reportear? Su equipo nos dijo esto y la verdad es que tiene bastante sentido. Dijo, no existe una competencia global para energías limpias. Existe una competencia global por energía y punto, me dijo ayer uno de los asesores. Y si China está construyendo 100 termoeléctricas a carbón, no hay cómo competir para Estados Unidos con energías limpias. Ese es el meollo del asunto. Pero si le sumamos a esta orden que Estados Unidos retira, de acuerdo a otra orden ejecutiva, recuerden, son 42, a Estados Unidos del Acuerdo de París, claramente Trump no tiene ninguna intención de disminuir las emisiones de Estados Unidos, por lo que los petroleros en Texas la verdad es que están bastante de fiesta en este momento en Estados Unidos. ¿Cómo no? Bueno, de hecho, en la inauguración había un empresario petrolero con su sombrero tejano y justo cuando él dice Drill Baby Drill, la cámara del pool nacional que transmitió la inauguración enfoca evidentemente al empresario y aparece el gorro tejano. Fue casi una composición escénica magistral, ¿no? Era como una escena de Yellowstone. Claro, exactamente. Hay una serie que se llama Landman, muy buena para quienes quieren ver sobre el petróleo. Otro eje de medidas tiene que ver con la diversidad sexogenérica, ¿no? Trump resolvió que a nivel federal no hay más personas transgénero. Los funcionarios deben ser tratados por su sexo biológico y los formularios federales eliminarán términos como no binario, persona trans hombre o persona trans mujer en todos los formularios públicos que llenen los ciudadanos. Tampoco ha quedado claro si el gobierno federal va a respetar el nombre social de las personas. No hay ley de identidad transgénero a nivel federal, por cierto, solamente a niveles estatales. A eso se suma la eliminación de todos los programas de acción positiva que establecían sistemas de cuotas para contratación en distintas instituciones con el objetivo de garantizar la diversidad. De hecho, ha amenazado a las universidades que tienen sistemas de cuotas que no les va a transferir más dinero ni para ciencia, tecnología o para apoyarlas si es que siguen con el sistema de cuotas que, por ejemplo, permitía que personas afroamericanas, hispanas o también de las diversidades sexuales tuviesen algunos cupos asegurados para garantizar la diversidad de las salas de clase. Pero lo que realmente generó ruido en este eje, ya hablamos del primer eje, ¿no es cierto?, energía, segundo eje, eso era como la parte suave, está diciendo. Claro, no, eso era suave, claro. Es que ayer firmó una orden ejecutiva que elimina el principio de no discriminación
en la contratación federal. Es una orden, para que ustedes sepan, de 1965 del presidente Lyndon Johnson, que simplemente establecía que el gobierno federal no discrimina por raza, religión, sexo o edad para contratar. Pero esta medida nació de un Estados Unidos en el apogeo del movimiento de los derechos sociales, ¿eh? Cuando aún la segregación existía en el sur, claro. Exactamente, y las personas afroamericanas estaban abiertamente discriminadas, existía segregación, eran muchas veces tratados como seres inferiores en el sur. Ese es el contexto en que se había decretado que no se discriminaba simplemente para contratar. O sea, una medida súper emblemática en Estados Unidos. Claro, y mucho a la antes gente de le llama woke, mucho la atención. Claro, porque la gente dice, esto no es eliminar los programas DEI, los programas woke, los programas de cuota. Aquí tú estás diciendo simplemente que se va a poder discriminar en la contratación federal. Eso, ¿por qué la deroga si no es para eso? Entonces, la verdad es que ha generado bastante ruido ayer, porque además era una orden ejecutiva bastante emblemática en la historia del país. Ahora, a pesar de que Trump lo negó varias veces en su campaña, parece que varios de los principios del proyecto 2025, un documento elaborado por think tank conservadores, que yo le sumiría /nacionalistas /proteccionistas, parece estar inspirando de verdad las primeras medidas de su gobierno. Y ahí entonces ya le he hablado de dos ejes, pero ahora quiero ver a uno que le podría afectar a Chile, para que traigamos la pelota un poco a nuestro país. Como saben, Trump decretó emergencia nacional en la frontera sur. Y en el contexto de esa medida, que permite desplegar el ejército, declaró a los carteles, el M-13 y un conocido nuestro, el Tren de Aragua, organizaciones terroristas. Y esto entrega entonces amplísimos poderes al Ejecutivo para combatir esas organizaciones, imponer sanciones a estados donde estas organizaciones estén y no los combatan, e incluso habilita a agencias como la CIA para realizar operaciones de inteligencia en los países donde estos grupos terroristas para los Estados Unidos están trabajando. Más aún, recuerden a Bin Laden, permite incluso incursiones militares para eliminar objetivos de ser necesario. Por eso, desde el lunes, para los Estados Unidos, en Chile opera una organización terrorista. Y Trump ha sido claro: o están con nosotros o están contra nosotros. Chile entonces va a tener que decidir el camino de la colaboración muy activa y combate organizado contra el tren, o podría provocarles problemas con la diplomacia norteamericana. Lo bueno es que también puede acceder a recursos, esta es la parte buena, y transferencia tecnológica para combatir a un enemigo común. Y esto también se va a sumar como factor para la visa waiver, porque en el análisis que este año debe realizar el Departamento de Estado para prorrogar nuevamente el programa, este tipo de variables también están en la ecuación para analizar los países admisibles en el programa. Chile antes no tenía una organización terrorista en su territorio, Chile ahora tiene una organización terrorista en su territorio. Y para terminar este recorrido, esta es como mi joyita final, porque podría estar toda la mañana contándole medidas. Alguna es que hay que tener sobre la mesa, por ejemplo, el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, volvió a incluir a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo y busca reinterpretar el derecho a nacionalidad por nacimiento, el jus soleil, que está garantizado en la Constitución. Su decreto realiza una interpretación que lo restringe a residentes permanentes, green card e hijos de estadounidenses. Eso ya se judicializó. Hoy, porque eso es bien controvertido. Sí. Efectivamente, eso coneja está en la enmienda 14 de los Estados Unidos, es un derecho constitucional. Él, a través de su decreto, reinterpreta lo que se entiende por jus soleil en Estados Unidos, pero 18 gobernadores de estados ya impusieron una acción judicial contra su decreto. Y yo lo que sí traía joyita era lo de los 1.500 asaltantes al Capitolio que han sido perdonados. Les quiero dar solamente un dato. 4 de los policías que fueron literalmente apaleados en el Capitolio el 6 de enero del 2021 se han suicidado después de ese hecho, diagnosticados también con síntomas de estrés postraumático muy muy fuerte. Entonces el perdón ha generado muchísimo dolor en la familia policial y evidentemente en la familia de las víctimas directas. Qué fuerte todo eso. Ya, en las 48 horas del huracán Trump, que en fin, claro, lleva literalmente 2 días y medio, va para recién al mediodía, va a completar 72 horas a cargo. Le cundieron harto los 10 minutos a José María, porque alcanzó a contar harto de lo que ha hecho Donald Trump en estos días. Oye, Donald Trump. Es que me sugirieron traer un punteo, no voy a contar quién, pero es un pajarito que está por ahí. Donald Trump está hoy, entiendo que es a las 2 de la tarde hora de Chile. A la 1 nuestra, 1 de la tarde hora de Chile, en Davos. Sí.
Están todos esperando, pero no presencial. No, telemático. No, es remoto. Sí, pero bueno, vamos a estar atentos a eso. ¿A qué vamos a estar atentos, Angélica Bulnes, hoy? Bueno, a la 1 eso, para las 2 de la tarde es la lectura de la resolución de la mega audiencia FACTOP. O sea, hoy día la jueza determina las medidas cautelares para los distintos imputados que han estado siendo formalizados estos días. Está bueno. Muy atentos. Está bueno. A propósito de Davos, habló Javier Milei más temprano. La Paula Escobar nos estaba contando por interno que está ahí y dijo que el discurso de Milei fue, pero con ventilador. Clarín destaca una frase: la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar. Tibios aplausos en el Foro Económico Mundial para Javier Milei. José María del Pino, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? A la reacción del gobierno de Estados Unidos cuando crezca acá en Estados Unidos. Ya está siendo reporteada la noticia de la detención del turco en la frontera sur. No fue detenido por orden de Chile, fue detenido el 30 de diciembre y Estados Unidos creía que había detenido simplemente un traficante más de inmigrantes en el sur. Estados Unidos se enteró durante los últimos días por la Fiscalía y la PDI de Chile que el hombre, que se llama Rafael Gámez Salas, que tienen en una cárcel en Cameron County, en Texas, no era simplemente un traficante de inmigrantes, era uno de los líderes del Tren de Aragua, así que eso sin duda alguna para Trump es muy importante. El Tren de Aragua va a generar hoy día discusión acá en Estados Unidos. Buen dato ese, el turco estaba detenido desde el 30 de diciembre, pero la policía de Texas no sabía quién era. No lo detuvo el FBI, Iván, lo detuvo ICE, la policía migratoria, porque ayer al principio se decía esto fue parte de una redada, fue el FBI, no. Al FBI le arrojó un match su base de datos cuando llegó la alerta desde Chile. Cuando llega así como, oye, buscamos a este tipo, el FBI dice, ok, lo vamos a buscar acá. Ah, pero si ya lo tengo en la cárcel, lo tengo en Cameron County. Fue detenido tiene 3 cargos por tráfico de inmigrantes, incluidos menores. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos lo quiere juzgar, así que es muy difícil que sea deportado a Chile. Claro, el problema es que los cargos acá son mucho mayores porque es el líder de la organización Los Piratas de Aragua, que fue un brazo del Tren de Aragua, que fue descabezado. Ayer lo contaba el fiscal nacional hace un rato aquí en Mesa Central. Con José María del Pino en Washington, con Angélica Bulnes acá en la ciudad de Santiago. El Rat Pack de hoy, una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Que tengan un estupendo jueves. Buenos días. Buenos días.